Muchas gracias, Zoila, Chuck, y muchas gracias a ustedes por asistir esta mañana a este importante evento sobre Perú y la violencia y el posconflicto. Antes de comenzar mi presentación, quisiera decir un par de cosas. Primero, conectar mi presentación con la primera exposición de Ruth Borja, que hacía referencia a su experiencia trabajando en la Comisión de la Verdad y cómo se formó el archivo de la Comisión de la Verdad, en la que ella fue directora. Yo trabajé en ese archivo entre los años 2006 y 2007, como ella dijo, organizando los testimonios, clasificando, digitalizando, ingresando a la base de datos para hacer posible el acceso para los investigadores, familiares y jueces y tantos otros que requieren de este importante documento. Mi investigación, segundo, tiene que ver con mi investigación, surge ahí. Mi investigación nace en estos archivos, en estos documentos, testimonios que hacían referencia a diferentes eventos que habían ocurrido a lo largo de las comunidades rurales y las ciudades en Perú. Mi investigación surge en uno de los casos que yo comencé a tomar interés de una masacre que ocurrió en el año 92, en el periodo más tardío de la guerra llamada popular, guerra popular prolongada del campo a la ciudad, de Sendero Luminoso, y cómo esta masacre fue tan cruel como las que había cometido el Sendero Luminoso en sus comienzos, en los inicios de los años 80. Uno de los testimonios tan interesantes que a mí me llamó la atención era de una mujer senderista que había declarado a la Comisión de la Verdad en el año 2002 desde la prisión sobre su propia experiencia de haber militado y participado en la guerra de Sendero Luminoso, y que ella estaba hasta ese momento arrepentida, había transformado, había cambiado sus ideas y ella quería reconciliarse consigo mismo y pedir perdón por sus acciones. Eso declaró a la Comisión de la Verdad, y entre varios eventos también narra un evento muy específico sobre cómo ella había participado en una matanza de la que estoy hablando en el año 92, en una comunidad que se llama Huamanquiquia, en el centro sur de la región de Ayacucho. Más o menos entre 12 y 15 minutos ella narra de cómo ellos, o sea, los miembros de Sendero Luminoso, habían organizado la matanza como un acto de venganza o de represalia hacia la comunidad, porque la comunidad, que era una base de apoyo a lo largo de los años 80 hasta inicios de los 90, decidió rebelarse contra el poder de Sendero Luminoso. Entonces, eso... la rebelión de los campesinos organizados en una ronda campesina, aliados con el ejército, causó el asesinato y desaparición de 5 senderistas, lo que genera la respuesta cruel de Sendero Luminoso, asesinándolos a 18 campesinos sin usar arma de fuego. Dicho esto, quiero presentar mi presentación, esta historia que está basado en mi entrevista del año pasado, en septiembre, en que estuve investigando en Perú. Esta es la historia excepcional, como la de Lurgio Gavilán, como la de José Carlos Agüero, a quienes tenemos presente aquí, que desafían las secuelas del conflicto armado interno en el Perú. Esta es una historia basada también en mis investigaciones, de las que he hecho referencia poco antes, y se trata de Edith. Edith tiene 26 años y es hija de jóvenes militantes del Partido Comunista del Perú, mejor conocido como Sendero Luminoso, a quienes nunca pudo conocerlos en persona. Para reconstruir su vida y la de sus padres, también entrevisté a sus abuelas, tíos y ex camaradas de sus padres, tanto en Lima como en Ayacucho. Edith no nació en el campo ayacuchano, mucho menos creció en el campamento de una guerrilla
o en los llamados comités populares del nuevo Estado que Sendero Luminoso convirtió bajo ese nombre a algunas comunidades campesinas de los Andes. A diferencia de otros hijos que nacieron en estas comunidades que apoyaban a Sendero Luminoso, con padres de orígenes limeños o costeños y lejos de los parientes directos, Edith nació en Lima. Aunque Edith fue llevado por sus padres por algunos meses a la zona de guerra, finalmente sus padres la dejaron al cuidado de sus abuelos antes de su primer cumpleaños. Edith creció junto con sus abuelos maternos, Emilia y Cipriano, en la avenida Aviación, junto al Emporio de Gamarra, el centro comercial e industrial más grande de prendas de Perú y Latinoamérica. La historia de Edith da luz a nuevos ejes de investigación en torno a la familia, maternidad, crianza, militancia en medio de la guerra de Sendero Luminoso. ¿Cómo fue posible concebir hijos durante la guerra? ¿Cómo las mujeres militantes criaban a sus hijos en la zona de guerra? Son algunas de las preguntas que surgen después de mi entrevista con Edith. Por otro lado, siguiendo la autobiografía testimonial de José Carlos Agüero, la historia de Edith también representa el dilema de los hijos de militantes de Sendero Luminoso, especialmente de aquellos que eran de bajos rangos respecto a la construcción de sus identidades y memorias. Por ejemplo, ¿qué puede ofrecer el hijo de un terrorista?, se pregunta José Carlos Agüero. ¿Es suficiente pedir perdón? Finalmente mi encuentro con Edith y su relato también discute mi propia posicionalidad, en tanto este relato es parte de una historia reciente, aquella que Elizabeth Yelin llama como el lugar de enunciación. Es decir, ¿cuál es mi posición en esta narrativa? El padre y la madre de Edith eran estudiantes de psicología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos hacia mediados de la década de 1980, donde se conocieron y más tarde decidieron seguir las filas de Sendero Luminoso. Su padre, Alberto, era limeño, mientras su madre, Graciela, era ayacuchana. A fines de la década de 1980, Alberto y Graciela ya estaban en la guerrilla, en el sur de Ayacucho. Por supuesto, nunca dijeron a sus respectivos padres que estaban organizados políticamente, mucho menos que habían decidido unirse al Ejército Guerrillero Popular de Sendero Luminoso. Cuando desaparecieron de sus respectivos hogares, solo notificaron a sus padres que estaban haciendo un trabajo de campo comunitario como parte de su formación profesional universitaria. Sus padres la creían y se sentían orgullosos de sus hijos. En una entrevista con Rosario, ex militante y ex camarada de Graciela, narra que durante la guerra las mujeres podían concebir hijos, pero estos no podían permanecer con ellas. Aquellas mujeres que concebían hijos no podían permanecer con sus hijos en la zona de guerra. Es decir, no tenían el derecho de la crianza, porque los hijos dificultaban la movilización táctica guerrillera en el terreno de la guerra. Además, ponían en riesgo no solo la vida del individuo, sino también el colectivo en conjunto de la guerrilla. Por lo tanto, los padres tenían básicamente dos opciones: o bien dejar a los hijos al cuidado de las masas, es decir, a los miembros de un comité popular abierto, una base de apoyo de Sendero Luminoso, o bien dejar al cuidado de los abuelos u otros parientes lejos de la zona de guerra. Para muchos combatientes que tenían parientes viviendo en las ciudades, como en Lima, se convirtió en la mejor opción. Por ejemplo, Rosario tuvo 3 hijos durante la guerra y una en la prisión. En la medida que iba naciendo sus hijos casi anualmente, Rosario y su compañero bajaban de las montañas de Ayacucho a Lima para dejar sus hijos al cuidado de sus abuelos paternos en Lima. A diferencia de las guerrillas centroamericanas, en el que concebir hijos estaban casi prohibidas, en la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso era permitido siempre y cuando no ponían en riesgo la vida de los integrantes del Ejército Guerrillero Popular. Asimismo, una amplia literatura sobre las guerrillas guatemaltecas o salvadoreñas indican, aun cuando eran prohibidas, las mujeres llegaban a tener hijos, por lo tanto eran suspendidas de la guerrilla o permanecían en los campamentos de refugio. Mientras en Sendero Luminoso empleaban sus redes familiares y parentales o eran cambiados de su ocupación militar o obligación política e ideológica. Por ejemplo, en el caso de Rosario y Graciela, durante el embarazo, parto y nacimiento,
permanecían en el Comité Popular Abierto formando escuelas populares con los niños, mujeres y ancianos. En su testimonio, Edith relató que nunca se sintió ni se siente huérfana, mucho menos víctima por la ausencia de sus padres en su vida. Sus abuelos fueron sus padres. Ellos la criaron y la educaron. A pesar de la escasez de recursos económicos, siempre ha tenido el soporte y cariño de sus abuelos. Ella dice, me cuidaron tanto como a sus hijos. Como perdieron a sus hijos, me sobreprotegen porque no quisieran perder a mí tampoco. Eso siempre he sentido, dice ella. La única conexión íntima que tiene Edith con sus padres es a través de un par de cartas que estos les envió a su hija desde la zona de guerra. Y una foto de ella al poco tiempo de haber nacido reposando sobre los brazos de su padre. La carta y la foto son el único objeto material que representa y conecta con la existencia de sus padres. El resto es una serie de historias que combina entre la falsedad y la verdad que distinguió a través de la versión de sus abuelos y los amigos y camaradas de sus padres. Porque nunca le fue esclarecido con precisión por qué la militancia de sus padres en Sendero Luminoso, mucho menos las circunstancias de sus muertes. A lo largo de su infancia, adolescencia y juventud, Edith creció con la certeza de que sus padres estaban desaparecidos. Es cierto, para Edith como para sus abuelos, ellos están desaparecidos hasta el día de hoy. Ellos nunca vieron los restos de Alberto y Graciela, mucho menos le dieron un entierro digno. Por medio de sus ex camaradas, llegaron a saber que murieron en combate con el ejército en diferentes lugares el mismo año de 1992. Mucho antes de entrevistar a Edith y a sus abuelos, conocí a los compañeros de Graciela y Alberto, sin antes de saber de la existencia de Edith. Por mis investigaciones previas sabía que sus padres habían muerto en pugnas con el ejército. Alberto murió en Valle de Río Sondondo y sus restos podrían estar en el cementerio del distrito de Cabana Sur, en la provincia de Lucanas, al sur de Ayacucho. Mientras Graciela, la mamá, murió en un enfrentamiento con la ronda campesina del distrito de Huamanquiquia, en la provincia de Fajardo, el caso que les contaba al comienzo de mi presentación. Graciela, la mamá, murió en el enfrentamiento con el ejército y la ronda campesina y su cuerpo fue dinamitado. No hay restos de su cuerpo, según mis entrevistas en la comunidad, donde trabajé entre el año 2008 y 2009, realizando mi trabajo de campo en Huamanquiquia. Al saber la muerte de Graciela, Edith y Emilia, la abuela, cayeron en un profundo llanto. Al darles a conocer lo que había hallado en mi investigación, asimismo, les dije que como consecuencia del asesinato de Graciela y otros 4 senderistas, sus compañeros, camaradas, habían hecho una brutal venganza. Esto ocurrió en el pueblo de Huamanquiquia el 1 de julio de 1992, como dije, donde los integrantes de Sendero Luminoso asesinaron a 18 campesinos con armas de guerra muy cerca de la prehistoria, empleando piedras e instrumentos punzocortantes. A diferencia de Emilia y Cipriano, quienes creían, Emilia y Cipriano son los abuelos, reitero, quienes creían siempre que su hija estaba vivo, porque se fue sin despedirse, lo cual indica que iba a volver. Ahora, al saber dónde podrían estar al menos parte de sus restos dinamitados, ellos quisieran recuperar y enterrar en un lugar meritorio, mientras que para Edith exhumar no es una prioridad, porque esto es escarbar el pasado y reabrir muchas heridas. Esto es como ahogarse en el pasado del dolor. Para Edith, lo más importante es el recuerdo de ellos más que la recuperación física. Al evaluar los actos de sus padres, Edith no justifica, mucho menos se siente culpable por los hechos de sus padres. Tampoco defiende lo que hicieron sus padres, mucho menos un odio a quienes mataron a sus padres. Pero ella tiene un dolor interno porque ellos hayan tenido que matar a otra vida. Así como se las arrebataron a ellos, también hayan hecho lo mismo con otros. Ella dice, me duele saber que ellos pudieron haber matado a alguien. Siente muy suyo el dolor de sus hijos y las viudas. Siente muy suyo el dolor de los hijos
de los 18 que murieron, que asesinaron, los compañeros de su madre o su padre. Las gotas de sus lágrimas lentamente caen desde sus 2 ojos negros hasta desahogar en sus labios. Eso era muy, muy recurrente en mi entrevista durante 2 horas que realicé a ella, y la única vez. Al saber las circunstancias de cómo habían muerto y cómo sus compañeros de su madre habían realizado esta venganza de manera cruel. Ella dice: sea por el motivo que fuera, me duele mucho, pero también me pongo en el lugar de ellos, en los ideales que ellos tenían, en las cosas que ellos buscaban, y me digo, yo no soy quien para juzgarlos, solo sé que yo soy una mejor persona que busca ayudar a las personas siempre con la verdad y justicia. A pesar de ese dolor, recupera algo muy intrínseco de sus padres, el motivo por el que lucharon, transformar la realidad y ayudar al prójimo. Como ella dice, solamente trato de guardar de que ellos lucharon por lo que creían, que ellos lucharon por un mundo mejor para nosotros, y que en la medida que yo pueda hacerlo, de seguir esa misma línea, no bajo la misma forma, pero sí en la misma línea de ayudar a los demás, en lo que pueda y en lo que tenga, dice. Pero también es muy crítico con los líderes de Sendero Luminoso, porque ellos, dice, mi papá, mi mamá y sus compañeros pasaron tantas necesidades, mientras que los altos mandos, o sea, como Abimael Guzmán, tenían tantos lujos. Incluso le pregunté una vez a mi tía, la tía que también militó en Sendero Luminoso y había estado en la guerra. Y ustedes no tenían nada, y ustedes, ¿cómo si así permitían que ellos disfrutaran de todo, mientras que ustedes, como los utilizaban, y ustedes si tenían que estar enfrentándose, morir y uno y otro sin comer? Ellos estaban allí teniendo todas las necesidades, mientras que personas como mi papá, mi mamá, mi tía, y mi tía que ayudaba a curar a los heridos en medio de la guerra, no comían. Ella cree que las utilizaron, porque ellos sí sentían el amor por el pueblo. Es decir, aquellos que combatían en el campo, ellos sí sentían el amor por el pueblo, no tanto como el discurso, como solían decir los altos mandos o los líderes. Para concluir, a diferencia de José Carlos Agüero, que recuerda con claridad el movimiento político de sus padres, Edith nunca supo la vida real de sus padres. A diferencia de otros jóvenes de hoy, como de su generación, que siguen las filas del actual Movadef o Movimiento por la Amnistía, una nueva organización de Sendero Luminoso que busca medios legales para participar en la política y poder conseguir la libertad y amnistía para sus presos. A diferencia de estos jóvenes que siguen las filas de este nuevo organismo de Sendero Luminoso, Edith no prefiere seguir ese camino, porque esto lleva a más violencia y dolor. Muchas gracias.